Hoy celebramos el Día de las Madres. Es un día un tanto diferente a las demás o a las anteriores celebraciones que hemos tenido del Día de la Madre. Les damos un fuerte abrazo a cada una de las mamás. Todas tienen un importante papel en la vida de la humanidad, pero especialmente esas madres piadosas que han dado su tiempo y su esfuerzo y su sacrificio para poder instruir a sus hijos en el camino del Señor. Cuando vemos que Pablo da la explicación del por qué las mujeres no les permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, más adelante hace la referencia de por qué es que no lo permite, porque Adán no fue hecho por la mujer, sino la mujer fue hecha por el hombre, y la mujer fue quien incurrió en transgresión o en el pecado, pero se salvará engendrando hijos, y ese parte de se salvará significa que se librará del estigma de haber sido la originadora del pecado. Ahora, al guiar a sus hijos a los pies de Cristo, pues en un hogar Dios tiene la idea de que el hombre trabaje y la mujer sea quien se dedique a la crianza de los hijos. Y es un factor muy importante para que un niño conozca al Señor a través de su madre. Así es que damos muchas gracias a Dios por cada una de las mamás que ha puesto en su corazón criar a sus hijos y guiarlos al camino del Señor. Así es que, bueno, pues sin más agradecemos esta oportunidad que nos da Dios de comunicarnos a través de estos medios y de poder tener este mensaje que hoy vamos a platicar del Salmo 14. Este es un salmo también muy importante, de mucho impacto y que nos aclara mucho de lo que somos como humanos. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos porque en este día podemos celebrar a las mamás. Gracias por la manera como tú has usado a cada una de ellas para criar a sus hijos y que tu propósito fundamental es que pueda llevarlos a los pies de Jesús. Gracias Dios por cada madre que has puesto ese cargo en sus corazones y que de una u otra manera ha influido en el corazón de sus hijos para hacerles ver que el propósito de esta vida es conocerte y servirte, Señor. Gracias porque en todo esto tú nos iluminas a través de tu palabra. Tú nos das la gracia de poder ver tantos versículos que nos ayudan a través de las experiencias diferentes que pasamos en la vida, que nos ilustran y nos ayudan a que nuestros hijos comprendan este importantísimo mensaje y podríamos decir este principal mensaje que encontramos en tu palabra. La preciosa salvación que quieres que el hombre tenga al restaurarlo por medio de la sangre de Cristo a la comunión contigo. Así es que te pedimos tu bendición especial por cada una de estas madres, Señor, y te pedimos también que nos sigas guiando en nuestro estudio de los Salmos, y todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, pues vemos en este Salmo que habla acerca de la necedad y la corrupción del hombre. De hecho, esa es la perícopa o título con el que viene este Salmo, acompañado este Salmo. Y este Salmo describe la depravación de la naturaleza humana y se ve de diferentes maneras y es citado incluso por el apóstol Pablo. Allá en Romanos capítulo 3, en los versículos 9 al 12, vamos a leer este pasaje de Romanos 3, del 9 a 12, y escuchemos cómo da una declaración de este Salmo 14, el mismo apóstol Pablo. Vamos a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. Entonces, vemos esta declaración de Pablo respecto a este salmo, en donde nos describen varias cosas. Vemos que la necedad del hombre y el pecado del hombre se ha visto a lo largo de toda la historia. Hay quienes dicen que hace una referencia a lo que se vivirá en el tiempo de la máxima necedad del hombre, donde estará reinando el anticristo. Bueno, como quiera que sea, en todo tiempo vemos o hemos visto esta necedad de varias maneras. Veamos la malignidad del pecado que nos describe el versículo 1 de este Salmo 14. Vamos a leer el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así es. Vemos cómo se nos describe aquí esta malignidad del pecado en el desprecio que se hace del honor de Dios. Decir que no hay Dios es una gran necedad. Escuchaba de una persona que era un hombre de Dios que había preparado su corazón para debatir con las personas respecto de temas muy importantes de la Escritura y especialmente a aquellos que se declaraban como ateos. Y él comentaba que en una ocasión escuchó a un hombre que durante largo tiempo expresó su razón de por qué él no creía que existiera Dios. Después, cuando ya lo encontró solo, a solas, platicó con él y le dijo, escuchaba que usted es un ateo. Sí, así es, soy un ateo. Y otra vez le volvió a dar como decimos comúnmente, un rollo de por qué él decía que era un ateo y que no existía Dios. Al final le dice, bueno, yo por lo que veo en la Escritura dice que el necio en su corazón que no hay Dios. Así es que pues un necio es una persona insensata que en su corazón piensa que no hay Dios, o es una persona que lo dice por ignorancia, porque en realidad no sabe, no ha investigado con profundidad si Dios existe o no. Yo le quisiera preguntar a cuál de los dos grupos usted pertenece. Claro, este hombre se enojó y se retiró de inmediato. Pero vemos que hay una necedad cuando uno dice que no hay Dios. En otra ocasión escuché de un joven que estaba en la universidad y se había identificado claramente ante sus amigos, ante sus compañeros de escuela, del salón, que él era un cristiano. En eso llega un maestro y también comenta que Dios no existe. Y se voltea hacia ellos y les dice, ¿o no? Y todo el mundo volteó a ver al creyente. Esto llamó la atención del maestro y le dijo, fulano, ¿tú qué opinas? Maestro, yo opino que usted tiene toda la razón. ¿Ya ven? Sí, maestro, la misma Biblia lo dice. Ah, hasta la Biblia lo dice. Sí, ahí en el Salmo 14 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Maestro, tiene que ser uno un necio para decir que no existe Dios. Ya no sabemos cuál fue el resultado de ese encuentro de este alumno, pero Dios nos va a dar la sabiduría de una u otra manera para tratar de influir en las personas que tienen esta idea, esta impresión de que Dios no existe. Ahora, mucha gente dice que no existe Dios porque no conviene a sus intereses. Escuchaba una entrevista famosa que le hicieron a George Soros, en la que él comentaba que Dios no existe. Él aprendió una filosofía de una persona en sus tiempos de adolescencia que le decía, el caos es la mejor oportunidad para sacar provecho económico de la gente. Y este hombre ha hecho o ha producido caos en muchos lugares para que en esas condiciones pueda tener jugosas ganancias, invirtiendo su dinero, porque tiene grandes capitales que pueden descompensar cualquier tipo de economía. Pero entonces le preguntaban, ¿y usted cree en Dios? Él contestó, no creo en Dios. ¿Cómo iba a creer, verdad? Y después decía, yo creo que Dios no fue quien hizo al hombre. Y él decía, yo creo que el hombre fue quien hizo a Dios.
Y en la Biblia al final, bueno, no al final, sino entre las páginas que leemos del Apocalipsis, encontramos una parte donde las personas ven la ira de Dios a través de muchas cosas de la naturaleza que van a ocurrir en cierto momento. Y dice que los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Algunos van a llegar hasta ese momento. No sabemos cuánto más tarde el Señor en regresar, aunque sabemos que ya es muy breve el tiempo de su venida. Pero mientras esto suceda, seguiremos nosotros aprendiendo de su palabra y aquí de esta descripción que hace acerca de los necios, que no son precisamente ateos teóricos o personas que nada más en la teoría lo mencionan, sino que viven de una forma como si Dios no existiera. A este hombre no le importa dañar a la gente, que se maten unos a otros con tal de producir un caos para sacar provecho de esa situación. Y así hay muchas personas que viven como si Dios no existiera. Hay personas que no les importa el daño que le causen a su esposa o a sus hijos y viven dándose rienda suelta a sus placeres más bajos. Viven como si Dios no existiera, viven como si no se fuera a dar cuentas a Dios. Hay personas que le dan rienda suelta a su carne también con toda clase de vicios, de alcohol, de drogas, y esto también sin importarle las afectaciones que traen sobre su propia vida y sobre las personas que los rodean. Viven como si Dios no existiera. Son aquellos que no buscan a Dios, dice el versículo 2 del Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No buscan a Dios. El versículo 4 dice que tampoco lo invocan, o sea, no claman a Él con urgencia, porque no ven ninguna urgencia, dice el versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Dice que no tienen entendimiento y a Dios no lo invocan. Así es. Son personas que son necios y la palabra necio significa naval. Ahí en 1 Samuel 25 tenemos la descripción de un hombre así. Ahí se nos menciona el pasaje de David cuando estaba huyendo de Saúl con su grupo de guerreros y en una ocasión, pues en varias ocasiones él guardaba los bienes de los pastores, de las personas que estaban en el campo y ellos acampaban juntamente con ellos y eran escudo para ellos contra los ataques de los filisteos. En una ocasión llega a una región donde se encontraba un hombre que pues él sabía que tenía la posibilidad de proveerles de alimento a él y a su ejército y manda a unos cuantos soldados para pedir esos alimentos. Este hombre en cierto sentido se burla de ellos y les dice: hay muchos que están huyendo de sus señores, yo no les voy a dar nada de alimentos, y los regresó afrentados. Cuando la esposa de él se entera, inmediatamente toma alimentos y los echa en sus burros y se los lleva directamente a David, porque ella había determinado destruir a toda su casa. Ella lo pudo prever antes de que sucediera y librar su propia vida y librar la vida de los que estaban ahí con ellos, de la ira que había desatado esta afrenta en David y en su ejército. Cuando ella lo encuentra, le dice: por favor, no vayas a hacer algún mal del cual te puedas arrepentir después. Yo aquí he venido para pedirte perdón por él. Es un hombre necio, por eso se llama Nabal. Y yo aquí vengo y te traigo alimentos. Por favor, cuando seas rey, acuérdate de tu sierva. Y vemos la descripción que se da de este hombre Nabal en el 1 Samuel 25. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal, un hombre insensato.
Un hombre que no le importaba que alguien que había dado testimonio ante toda la gente de contar con el poder de Dios, de contar con la gracia de Dios, que ya se había demostrado de muchas maneras al enfrentar al gigante Goliat y haberle dado Dios la victoria sobre ese gigante, al haber enfrentado constantemente a los filisteos y Dios vez tras vez le había dado la victoria. Yo estoy seguro que entre la gente se mencionaba, este hombre es un hombre que teme a Dios, es un hombre que tiene comunión con Dios. ¿Y hasta qué grado lo podían comprobar? Alguien sin comunión con Dios jamás podía haber enfrentado a un gigante. Y de todo el ejército de Israel, nadie lo quiso enfrentar, porque nadie tenía esa confianza en Dios por falta de comunión con Dios. Es importante cultivar nuestra comunión con el Señor. Yo estoy seguro que ninguna madre podría aceptar este reto de querer tener hijos si no pudiera tener confianza en Dios. Es un reto muy grande. Hay madres que deciden tener 1, 2, 3 hijos. Hay madres que solo pueden tener un hijo, 2 o 3, pero cualquiera que sea el caso es un verdadero reto para cada una de ellas. Es un alma eterna que Dios va poniendo en tus manos. Que de tu confianza en Dios y de tu comunión con Dios depende mucho la eternidad de esa alma. Se necesita valor, sí, pero también se necesita confianza en Dios, comunión con Dios. Este hombre enfrentaba esas batallas, se enfrentó a Goliat, este hombre enfrentaba a los filisteos. De hecho, Saúl quería deshacerse de él, mandándolo constantemente a incursiones con los filisteos. Faltando a su palabra, no le entregó a su hija cuando venció a Goliat, pero después prometió darle a su otra hija si él le traía una cierta cantidad de prepucios de los filisteos, lo cual él cumplió, pero su intención era que a través de esto lo mataran. Lo que no quería entender es que este era un hombre que confiaba en Dios y se encomendaba a Dios en cada una de sus batallas. Es una enseñanza hermosa que nos da, a diferencia de los necios. Como creyentes, Él quiere que confiemos en Dios. De hecho, necio es lo opuesto a sabio. Sabio es una persona que teme a Dios, es una persona que se aparta del mal, es una persona que anda en los caminos del Señor. Por eso alabamos al Señor por cada madre piadosa que ha andado en el camino del Señor y en ese mismo camino ha guiado a sus propios hijos. Es una verdadera bendición que se describe como una mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios. Nosotros podemos ver que es una gran bendición y quienes hemos disfrutado de madres piadosas o de esposas piadosas, podemos entender a lo que nos referimos. Y yo creo que debemos orar también por nuestras hijas para que también Dios ponga en sus corazones el conocerlo. Y ellas quieran seguir los pasos de sus madres, de vivir para Cristo, de instruir a sus hijos en ese mismo camino. Pero vemos la malignidad del pecado también en ese rebajamiento que hay de la dignidad del hombre. Se han corrompido, se han degenerado, pero acá nos da la idea de que se han corrompido y degenerado al grado de estar podridos. Tú ves un fruto podrido, es un fruto inservible, que lejos de ayudar o servir para algo bueno, tienes que quitarlo del resto de las frutas porque ésta puede corromper a otros frutos. Eso es exactamente lo que pasa con una persona que vive en necedad, apartado de Dios, como si Dios no existiera, caminando como si Dios no existiera. Está tan corrompido que empieza a corromper también a los que lo rodean. Así es. Como humanos somos influenciados y podemos influir en otras personas. El punto es cómo los estamos influyendo. Y una persona que no vive en comunión con Dios no puede ser ninguna utilidad o beneficio para los que buscamos vivir en comunión con Él. Durante mucho tiempo, asistiendo a un grupo de alcohólicos, les comentaba acerca de la importancia de que una vez que salían, habiendo aceptado a Cristo,
no volvieran a buscar esas amistades que los habían llevado a la corrupción de los vicios. Este era uno de los primeros consejos que tendrían que poner en práctica al salir de este lugar. Muchos enfrentaban temores y temores no infundados, porque no podían confiar en sí mismos. Y no es hasta que uno puede tener una relación con Dios que puede tener una confianza verdadera, algo que es completamente estable. Dios que es totalmente poderoso. En Él podemos descansar. Y personas que han tomado este paso de confiar en el Señor y descansar en el Señor han podido experimentar la victoria. Sí, es posible salir del vicio, es posible salir de las drogas, es posible salir del alcohol. Es simplemente que des el paso más importante en tu vida, apartarte de tu necedad, de seguir tomando las riendas de tu vida en tus manos, apartarte de tu necedad, de seguir gobernando tu vida a tu antojo, apartarte de tu necedad, seguirle dando rienda a tus pasiones más bajas, para ahora someterte a Dios y a su instrucción. Él tiene el poder a través de poner su espíritu en nosotros. Esa es la clave de una nueva vida. Dios poniendo su espíritu en nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer en cada corazón que le rinde su voluntad. Y por eso Él quiere también en el corazón de nosotros que entendamos qué terrible es esa situación y no debemos hacer comunión con esta clase de personas, sino más bien evitarla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia en la que antes vivíamos? ¿Qué comunión tiene la luz en la que ahora vivimos en Cristo con las tinieblas, que tiene que ver con todo lo malo que vivíamos en el pecado? Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo, no hay ninguna comunión en ningún sentido. Por eso es importante que nosotros hagamos comunión con los hijos de Dios, con los creyentes, con los que ya lo han conocido. Cuando leemos en Amós 3:3 que hablan de acerca de si andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, sí, tú ves que los necios se acompañan de otros necios para cometer mayores necedades. ¿Y cuál es la consecuencia? No hay un fin hasta que finalmente llegan a la muerte. Desgraciadamente, esto es lo que yo les comento a estas personas. Lo que yo he visto en todo el tiempo que he estado visitando a estas personas, les digo, solo hay dos formas de salir del vicio. Una es aceptando verdaderamente, y en esto hago énfasis, porque hay mucho evangelio que se ha corrompido. Es aceptando verdaderamente la salvación en Cristo Jesús. Y la otra forma de salir del vicio es a través de la muerte, desgraciadamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios sigue hablando y buscando al pecador. Y a nosotros también para que tengamos esa compasión y vayamos a hablarles. Viven vidas desdichadas, como madres, como padres, como hijos, hogares destrozados, consecuencias lamentables en extremo. Pero pueden ser frenadas, pueden ser cambiadas, si tan solo el hombre decide voltear a Dios y hacer caso a su palabra. Vemos la malignidad del pecado, claro, es totalmente destructivo. Pero también vemos lo endémico de la enfermedad del pecado. Y por ponerle un nombre de enfermedad, ¿verdad? Veamos nuevamente los versículos 2 y 3 de este salmo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos lo endémico de la enfermedad del pecado en la afectación a la humanidad entera. Dios mismo fue quien vio que nadie buscaba a Dios para vivir rectamente. Esto lo podemos ver también en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde el Señor, después de haber creado al hombre, vio cómo el hombre en su libre albedrío, ya una vez como
un hombre en la condición caída, empezó a desviarse y la misma corrupción de este hombre afectaba a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así es. Y hasta la fecha lo seguimos viendo. Lo único que puede quebrantar o destruir esa tendencia natural del pecado de generación a generación es cuando alguno acepta la salvación en Jesucristo. De hecho, así como ha afectado a generaciones pasadas, uno como creyente puede pedirle al Señor que nos lleve a vivir en tal comunión con Él, que ahora de igual manera, pero para bien, afecte a nuestras generaciones futuras, que todos puedan conocer a Cristo, que todos quieran vivir para el Señor. Leamos lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entendemos por qué puso el Señor que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso es importante que el hombre esté en un trabajo continuo. Este es otro de los consejos que doy a las personas que se encuentran en adicción y están saliendo de ella, que aceptan la salvación en Cristo. Apártate de estos amigos que te jalaban hacia esas adicciones y por otro lado, busca trabajar de manera diligente, con el sudor de tu rostro, para que tu mente se mantenga entretenida en cosas buenas. Pero ante todo, busca cultivar tu comunión con Dios, porque es universal el pecado. No hay otra alternativa. Cuando vemos que en la Escritura se nos hablan de dos caminos, de dos puertas, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El que halla la puerta a través de la salvación es el que puede tener una vida completamente diferente. Los que no, siguen contando con esa naturaleza caída que los lleva de mal en peor, a vivir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y no hay más que una espiral descendente para todos aquellos que no se han convertido a Cristo, cometiendo cada vez peores maldades. Esto no puede ser revertido hasta que tú le rindes tu voluntad al Señor. Por eso vemos que esto ocurre en todo ser humano. Jovencito, ¿eres un hijo de Dios? No te involucres con una chica que no sea creyente. No te involucres, jovencita, si eres una hija de Dios, con un joven que no sea creyente. No te dejes guiar por los aspectos que se guía todo el mundo, sino por lo que hay en su corazón. Esto es en lo que debes basar tus decisiones para un paso tan trascendente. No creas en ese pensamiento ilusorio de que yo lo voy a cambiar. ¿Sabes algo? El corazón del hombre nadie lo puede cambiar más que Dios. Sí, he sabido de casos donde finalmente el chico se convierte a Cristo, pero he sabido de muchos donde pasan y pasan los años y el hombre sigue de mal en peor y arrastrando con su vida de la chica o el chico creyente y con sus hijos también. Por eso, si vas a dar este paso tan importante en tu vida, y tú eres un hijo de Dios, busca a una chica que también lo sea. Pero cuidado, chicas, hay muchos hombres que no son creyentes, que no son hijos de Dios, pero ven las virtudes de tener una mujer en Cristo. Y entonces son capaces de ir incluso a algún grupo donde se reúnen chicas creyentes para tratar de involucrarse y enamorar a una de ellas y hacerla su esposa. Con el propósito egoísta de mantenerla a ella como una esclava. No puedes basarte en que nada más la persona te diga que es creyente.
Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es importante tener un tiempo de trato, ver cómo se comporta contigo, ver cómo se comporta con sus padres, ver cómo se comportan con sus demás amigos, qué es lo que hay en su corazón, cuáles son sus formas de recreación. Todo eso te permite formar un criterio para ver si realmente es un hijo de Dios o solo te está engañando para que caigas en sus redes y en sus planes egoístas. Tengan mucho cuidado, chicas, porque el pecado es universal. Una persona que no tiene a Cristo vive en el pecado y vive de mal en peor. Es universal el pecado. No hay un camino tercero. O es el camino angosto o el camino ancho. Es la puerta angosta o la puerta ancha. No hay una tercera puerta. Todo mundo va por el camino ancho. Dios nos invita a cambiar de camino al camino angosto. Dios nos invita a entrar por la puerta estrecha, pero no hay un tercer camino. Todo hombre que no tiene una relación con Dios es un ser corrompido, es un ser degenerado que va de mal en peor. Vemos también esta universalidad del pecado, una apostasía universal de la gente sin Dios. Vemos esto en Isaías capítulo 53, versículo 6. Veamos cómo lo describe Dios a través de este profeta, que fue un hombre también muy usado por el Señor y que Dios lo inspiró a escribir estas líneas que estaban también dándonos una descripción de lo que el Mesías iba a padecer por nosotros. Pero veamos en el 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús, pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así vive el hombre sin Dios. Cada cual se apartó por su camino. No hay bueno ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. En tanto la gracia de Dios no cambie el corazón del hombre, no puede haber esperanza de un cambio para algo bueno. Nosotros vemos que había un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor se refería a un nuevo nacimiento que se había descrito también en el capítulo 1 de este mismo Evangelio según San Juan. Allí en el 13 nos habla de este nuevo nacimiento, pero también en el 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, puso en nuestros corazones, y por cuanto sois hijos, puso en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de Dios es el que mora en el creyente y es el que transforma la vida del creyente y es el que en su poder sobrenatural va haciéndonos más semejantes a Jesucristo. Sin esta gracia salvadora de Dios, no hay esperanza para el ser humano. Es un regalo que nos da en un sacrificio que Cristo Jesús realizó por nosotros. Lo hizo en nuestro lugar. Y vemos que cuando Dios hizo la creación y se nos describe en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, que todo era bueno en gran manera, vemos también que en Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Génesis 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero el hombre se corrompió. Y llegó al grado del capítulo 6, versículo 5 que escuchamos hace un momento. Vio Dios que todos se habían corrompido en la tierra. Nadie buscaba a Dios. Esta es la universalidad del pecado. Esta es la enfermedad endémica. Abarca a todo hombre. No hay alternativa. O la persona está en Cristo o está fuera de Cristo. O la persona se ha convertido y muestra el fruto de Cristo en su vida, o la persona no ha querido tener relación con Dios y muestra el fruto de ese estilo de vida de igual manera. Aquí no hay engaño. Dios nos habla con la verdad. Creamos a su verdad. Pero también vemos cómo
se esfuerza el Señor, y a través de este salmo, en convencer al pecador de su maldad. Veamos el versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Su maldad. Viven en la iniquidad, como si comieran esta iniquidad, como si fuera su estilo de vida, su estilo de negociar, su estilo de comportarse. A mí sí confesaré que cuando vi este testimonio, ustedes lo pueden ver en YouTube, es una entrevista famosa, así se conoce la entrevista famosa de George Soros, un hombre que con una tranquilidad le preguntan y él responde sin el mínimo remordimiento de conciencia de por qué hace estas cosas que ponen desorden a un país para sacar provecho de ese país y sacar grandes ganancias, y por otro lado tiene sus obras de filantropía que en realidad son para tratar de reducir sus impuestos. Este hombre, a pesar de ser tan millonario, vive en paraísos fiscales, en países donde no paga impuestos, etcétera, etcétera. Y sin el menor desparpajo dice, es que tengo una intuición para ganar dinero. Esta es la maldad en la que el hombre vive. Andan en la iniquidad como si esto fuera su negocio. Devoran al pueblo de Dios como si fuera su comida favorita. Y no buscan a Dios no le invocan. Es más, acerca de la oración, en la mayoría de los casos ni la conocen. Y si la conocen es porque la han visto en alguno que realmente se ha convertido a Cristo. Es una situación terrible, pero Dios se esfuerza para que nos demos cuenta de esto. Todo ser humano necesita darse cuenta de su perdición y hacia dónde lo lleva esa perdición, hacia la condenación eterna. Claro, como no me interesa más que hacer mis propios propósitos egoístas, no me interesa saber que exista un Dios, trato de negarlo y entonces caigo en una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no es que no haya suficiente evidencia. Cuando vemos en Romanos, en el capítulo 1, cómo Dios se nos manifiesta a través de la creación natural, vemos que deja sin excusa a todos aquellos que dicen, no hay Dios. Después en el capítulo 3 habla acerca de todos los religiosos, que también los envuelve en este mismo problema que tiene el hombre, porque es endémico, es mundial el pecado, y les muestra que están separados de Dios. Porque por mucho que quieras hacer, si tú no has conocido de una manera personal y eficaz la salvación en Jesucristo, te sigue moviendo el egoísmo. Y esto mancha aún hasta tus mejores obras. De este hombre se mencionaban grandes obras que había dado millones de dólares para ayudar a personas que podríamos decir son de grandes ideales. Y esas personas incluso hasta lo consideran una buena persona a él con lo que hizo. Pero todo eso está manchado de su orgullo y con la sangre de muchos a través de los cuales obtuvo esos ingresos. Es un verdadero desorden y un verdadero desastre que envuelve la humanidad en cada una de esas personas que viven en su propia iniquidad. ¿Te das cuenta entonces por qué es tan importante el que una madre dedique el tiempo a sus hijos? Cuando en la actualidad se considera que una madre que se dedica al hogar es una fracasada, madres piadosas, les digo, son las más exitosas del mundo. Y no lo digo yo. Está escrito en la palabra. Han decidido obedecer a Dios. Yo sé de testimonios que lo han hecho por fe, que dejaron sus trabajos donde tenían sus ingresos y cierta seguridad que podríamos decir económica, esperando un día llegar a su jubilación y obtener un ingreso constante mes tras mes. Y todo eso lo dejaron para dedicarse a la crianza de sus hijos y criar hijos piadosos
que conocen a Dios y que quieren servirle. ¿Ha sido este tu corazón por el cual dejaste tu trabajo, por el cual te dedicaste a tu hogar? Damos gloria a Dios por tu vida. Porque de una u otra manera, si ahorita no ves la salvación de ellos, un día la verás. Estarán retumbando sobre sus conciencias todo lo que tú les enseñaste desde pequeños y algún día harán su efecto para traerlos a la salvación. En otros que ya se han visto los casos, tú ves entonces el resultado y glorificas a Dios por haber dado ese paso. Es el trabajo más decoroso que puede tener una mujer aquí en la tierra. Tener hijos y guiarlos al Señor. Dedicar su tiempo a ellos, porque traen su naturaleza corrompida, su naturaleza de pecado, que o aceptan a Cristo y viven para Él y son hombres de bien, o no aceptan a Cristo y viven para sí mismos y son objetos de la vida de pecado. No hay un límite. ¿Los has enseñado a tener las cosas sin trabajar? ¿No te ha importado instruirlos en el Señor? No te espantes que después se dediquen a la vida fácil de obtener dinero por medio de traficar drogas o cosas por el estilo. Y finalmente acaban con la muerte. Porque así es el diablo. Esa es su cuota. Es así como les paga a sus súbditos. Dios no nos engaña. No es fácil la vida en Cristo, pero es la mejor. No es fácil ser creyente o venir a Cristo. Leemos en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y tu esfuerzo es para rendirle tu voluntad. Rendirte como siervo del Señor. Pararte del trono de tu corazón para que Él llegue a gobernar ahí. Sea el Señor de tu vida. Es lo único que nos puede librar de esta enfermedad endémica, mundial, que hay en el ser humano, que hay en tu propio corazón, en el corazón de todo hombre, la vida de pecado. Lo único que nos puede librar es cuando le rendimos nuestra voluntad a Él y decidimos someternos a sus instrucciones. Así es, no hay alternativa, Dios tampoco nos engaña y vemos que Él nos describe esto, que es el ser humano sin Dios. ¿Cómo van a orar si no hay Dios en ninguno de sus caminos? No invocan al Señor. Es más, hasta se burlan de aquellos que confían en el Señor y que son buenos, dice el versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Claro, no conciben que haya personas buenas. Es así como uno está impregnado de tanta maldad que no concibes que haya gente buena. Cuando a mí me hablaron de Cristo, yo dudaba mucho de la persona que me estaba jalando para instruirme en el Señor. Yo pensaba que quizá había algún otro interés en su vida, porque no concebía yo que pudieran existir gente buena, gente que con honestidad, con sinceridad, quisiera servir al Señor. Hasta que finalmente con el paso del tiempo lo fui conociendo y me di cuenta que era un hombre auténtico que seguía a Cristo, era un auténtico hijo de Dios. Y muchas de las cosas que yo aprendí fue precisamente por ese compañerismo y por lo que yo pude ver en su vida. Leía la palabra, la memorizaba, platicaba con Dios, buscaba a los perdidos. Este era su estilo de vida. Y yo lo aprendí y es lo que yo anhelo compartir con los demás. Y por eso te digo en esta mañana que si no has dado este paso, solamente sea honesto contigo mismo, dedica un tiempo a meditar cuáles han sido tus caminos y cuál ha sido el resultado de ellos. Porque también en esto hay mucho engaño de parte del diablo. Si el fruto de tu vida ha sido únicamente destrucción, si has seguido jugando con el pecado y este ha traído las consecuencias que son lógico esperar de él, si por el pecado estás destruyendo tu vida y la de tu familia,
si lejos de que tus hijos quieran conocer a Dios por el testimonio que ven en tu vida, simplemente no quieren saber nada del Señor, yo te exhortaría a que meditaras si realmente eres salvo. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? El fruto. Jesucristo constantemente se refiere al fruto de tu vida. Ese fruto de tu vida ha manifestado que eres un hijo de Dios. Él se esfuerza para que conozcamos como pecadores hasta qué grado es la maldad. Se burlan de los que confían en Dios y son gente buena. ¿Por qué se burlan de ellos? Porque simplemente buscan caminos y pretextos para poder justificar su actitud. Por eso es tan importante también que nosotros mantengamos un testimonio que hable de Él. Como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como empleador. ¿Qué testimonio estamos dando? Dios espera que demos ese fruto que atraiga a los demás a Cristo y que no sea tropiezo para los demás. Porque una gente que no tiene a Dios tiene esa conciencia de parte de Dios que constantemente lo está puyando, diciéndole tienes que ser como ese creyente, etc. Y cuando ven que esa persona comete algún pecado, dice, por eso no quiero ser como estos hipócritas, etcétera, etcétera. Cosas que todos hemos escuchado, como un simple pretexto para no querer venir a Cristo. Que no lo hayan en nosotros. Mantengamos esa comunión con Dios. Que a través de ese testimonio sea una herramienta más que Dios use para poderlos convencer de la maldad de su pecado. Y vean la única alternativa que existe, que es Dios. Pero también se nos describe esta maldad como una insensatez. Es una insensatez porque no tienen un conocimiento íntimo, experimental del bien y el mal. Porque alguien que no tiene relación con Dios, solamente hay mal en todos sus caminos. El creyente sí puede tener un conocimiento experimental del bien y del mal, según se nos describe en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a escucharlo. Pero esto solamente se ve en el creyente que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Hasta entonces, por medio de la salvación en Cristo, tenemos la capacidad de hacer el bien y lo bueno. De otra manera, solamente hacemos el mal. Para poder tener esta experiencia, esta capacidad de discernimiento, es hasta que conocemos a Cristo. Y nos lleva de bueno en mejor y más hasta llegar al cielo. Leamos ahí en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es. Se nos describen que cuando se vive en esta insensatez, tiemblan de espanto. Hay una incertidumbre constante en sus vidas, un miedo hasta de su propia sombra. Vemos que esa era la vida de este hombre Nabal, que como les decía en un principio, necio significa Nabal. Su propia esposa dio testimonio de eso. Bien le pusieron como nombre Nabal porque su actitud necia lo describe perfectamente. Llega su esposa y leemos en el capítulo 25 de 1 Samuel, en los versículos del 37 y 38, como cuando llega y lo ve a él embriagado, dijo, no tiene caso hablar con una persona así. Pero el día siguiente, que estaba ya recuperado y había digerido su alcohol, entonces le describió todo lo que David pensaba hacer y que gracias a la sensatez de esta mujer fue detenido para librarlo de hacer la masacre que iba a hacer con toda su gente.
con Nabal y toda su gente. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Vamos a leerlo. 1 Samuel 25. 25, 37 y 38. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 35, 36. No, 37 y 38. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Tiemblan de espanto. No hay una esperanza, no hay nada en que confiar. Qué diferente cuando como hijos de Dios podemos descansar en el Señor en todo momento. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque le tendieron una trampa al rey, pidiéndole que nadie adorara a otro Dios sino solamente al rey, que nadie pidiera nada a Dios alguno sino solamente al rey. Y cuando ven que Daniel fielmente oraba 3 veces al día a su Dios, abriendo las ventanas públicamente que daban hacia Jerusalén, lo atraparon y como el decreto decía que había que ser echado al foso de los leones, fue arrojado a este lugar. Pero él hasta en el último momento confiaba en Dios. ¿Y cuál fue el efecto de su confianza? Llega el rey al día siguiente y habla ahí diciendo de Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y yo quisiera añadir algo que no está escrito, pero quizá él pensó, para saber si existe realmente Dios, si existe poder tal, ¿te libró de la muerte? Y escucha la voz de Daniel. Sí, oh rey, mi Dios sabe que no hice nada malo. Y Dios mandó su ángel a que cerrara la boca de los leones y no me hicieron ningún mal. Pasar la noche con los leones, su confianza estaba en Dios. Algunos han partido, era el tiempo de Dios. Algunos los preserva, es el poder de Dios y la voluntad de Dios. No hay nada que traiga más seguridad a la vida de un creyente que vivir día con día, confiando en el poder de Dios y confiando en el plan perfecto de Dios. Que yo estoy seguro que David también lo experimentaba. Cada vez que salía a las batallas, cada vez que salía a la guerra, sabía, Dios, estoy en tus manos. ¿Los entregarás en mis manos? Sí, los voy a entregar en tus manos. Entonces no va a haber poder alguno que atente contra nosotros porque estamos en las manos del Señor. No hay nada que traiga más confianza que esto. Y esto se necesita cultivar. Como hijo de Dios, yo te exhorto a que mantengas celosamente ese tiempo con el Señor. Madres piadosas lo necesitan grandemente. Todos lo necesitamos. Tú puedes ver que tus hijos aún no son creyentes. Mantente firme, confiando en el poder de Dios, orando para que el Señor trabaje en sus corazones, quebrante su necedad, los traiga al conocimiento verdadero de su salvación. Y no ceses de orar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque aun cuando se conviertan, necesitarán todavía de tus oraciones hasta el final. Esta es una carrera hasta el final. Pero además no es algo que nos cueste trabajo. Es algo en lo cual nos podemos deleitar. Porque finalmente vemos que el esfuerzo de confiar en el cuidado de Dios por los suyos, por el pueblo de Dios, disfrutan de contar con su presencia. Leemos el versículo 5, la segunda parte del versículo 5. Y luego el 6, la segunda parte también. Pero primero el 5, la segunda parte. Porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos.
Pero Jehová, ¿Cómo puede un Dios justo aceptar a un pecador? Él no pasa por alto su justicia, sino que el pecador que ha aceptado la salvación en Cristo ha aceptado la justicia que Dios demandaba de él a través de un sustituto, de Cristo, de lo que Cristo realizó en la cruz por nosotros. La paga del pecado era la muerte, ¿sí? Tenía que ser mi muerte, pero Él la padeció en mi lugar. Y Él satisfizo perfectamente todas las demandas de Dios en cuanto a la justicia. Y por eso he sido justificado en Cristo Jesús para con Dios. Y puedo disfrutar entonces de su presencia, de su comunión en todo momento. Me puedo acercar confiadamente a Él. Y cada vez que yo me acerco a Dios, me acerco por los méritos de lo que Cristo realizó por mí. No me acerco confiando en la clase de vida que viví ese día o esa noche, en el momento que me estoy acercando. No, sino en la confianza plena de lo que Cristo realizó en mi lugar. Y eso me permite tener plena confianza para orar a Dios. Disfrutan de su presencia. Se gozan de su protección, dice el versículo 6b. Pero Jehová es su esperanza. Jehová es su esperanza. ¿Fue la esperanza de Daniel? ¿Fue la esperanza de Sadrach, Mesach y Abednego? Que cuando el rey le dijo que Dios los librará del fuego, dijeron el nuestro. ¿Podemos gozar de su protección? Y si no nos protege, porque su plan es llevarnos a su presencia, ni aún así adoraremos tu imagen. Los lanzan al fuego y Dios los protegió del horno de fuego. Cuando Nabucodonosor pidió que los sacaran, ni siquiera había olor de humo en ellos. Cuando los arrojaron al fuego, el fuego alcanzó a las personas que los estaban arrojando y los mató, y a ellos no les hizo ningún daño. Ahí Dios nos muestra su capacidad para bendecir y proteger a sus hijos que esperan en Él. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Madres, esperen en Dios. Aliéntense y esfuércense sus corazones. Están haciendo el trabajo más digno, el mejor trabajo que una mujer puede hacer aquí en la tierra. Dedicar su vida para criar a sus hijos. Por eso reciben la aprobación del Señor. Y bueno, pues en esas condiciones también desean su salvación, porque saben que Él es el único que los puede salvar. Dice el versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Israel. ¿Quién más es su pueblo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo formamos también el pueblo de Dios y desea su salvación. El salmista desea la salvación de todo aquel que le rinde su voluntad al Señor. Es una salvación primero en lo personal. Y así con el pueblo de Israel. Primero tenía que ser una salvación personal. Después como nación, se nos describe ahí en Romanos capítulo 11, versículo 26, que es una consecuencia que iba a haber del pueblo de Israel, y estos anhelaban un día la salvación de todo el pueblo, y un día la verán. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así es. Cuando el Señor descienda de los cielos a establecer su reino milenial, todos los judíos que estén vivos en ese momento serán salvos y entrará a reinar
a todo el mundo, ahí en Jerusalén. Esperan esa, pero también anhelan la eterna. Como hijos de Dios, tenemos una salvación ahorita que tiene que ver con este reino de Dios en nuestros corazones. Pero un día tendremos un cuerpo completamente transformado. Nosotros también esperamos la redención de nuestros cuerpos, que es cuando tendremos un cuerpo semejante al suyo y por toda la eternidad estaremos con Él sin ninguna relación con el pecado. Es un estado glorioso. Un cuerpo que no tendrá relación con el pecado es un estado glorioso. ¿Estamos nosotros afligidos por la iniquidad de tanta gente? Sí, no deja de perturbarnos, pero hay que entender que el mal es universal. En tanto el hombre no se convierta a Cristo, es presa de este mal. Es esclavo de su propio pecado. Y por eso es que no puede hacer lo bueno. Quieren, pero no pueden. Es hasta que se conviertan a Cristo que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y nos da el poder para hacer las buenas obras que Él tenía preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Es poder de Dios, no es poder humano. Por eso encontramos personas que quieren dejar el vicio, pero no pueden. Por mucho que me digan que son hijos de Dios, que son cristianos, el hecho de sus vidas, el fruto de sus vidas muestra que no se ve poder de Dios en ellos. No han entendido la salvación, porque en realidad no han querido rendir su voluntad. Quieren un Dios a su manera. Quieren un Dios que le permita seguir cumpliendo sus propios caprichos. Así no se puede. En un trono no puede haber dos dioses. O estás reinando tú o está reinando Él. Y esto se ve en el fruto. Así es que, madres, no se desesperen. Si no ven todavía lo que quisieran en su familia, no dejen de orar y confiar en Dios. Y un día lo verán. Y no dejen de orar y confiar en Dios hasta el final de sus días. Esta es nuestra tarea y ahí es donde estriba nuestra paz. En que Dios hará finalmente lo perfecto, lo agradable, lo que es mejor. Dicho de otra manera, no puedes realizar mejor función en tu vida como mujer siendo casada que dedicándola a la instrucción de tus hijos en los caminos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre amado, agradecemos mucho por todas aquellas madres que tú has podido salvar. Y a través de ellas has podido influir en la vida de sus hijos y de su esposo, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Y has podido mostrar una epístola viviente, una carta escrita por ti, donde se refleja tu propio carácter. Señor, te pedimos una bendición especial para cada una de las madres que han decidido servirte guiando a sus hijos a tus pies, servirte en el hogar, siendo esposas piadosas y madres piadosas. Te alabamos por cada una de ellas, Señor. Te alabamos por nuestra propia madre, la que nos has dado a cada uno de los que escuchamos este mensaje. Algunos ya no cuentan con su madre, otros todavía cuentan con ella. Señor, cualquiera que sea el caso, agradecemos el propósito que con ellas también tuviste para influir en nuestras vidas. Y pedimos tu bendición especial, Señor, porque es un trabajo arduo, pero solamente en el poder de tu Espíritu se puede llevar a cabo. Aliéntalas y dales el descanso y la confianza que necesitan en ti, para los retos que enfrentan día con día. Te alabamos por la vida de cada una de ellas, Señor, porque ellas son la esperanza de cada uno de estos niños que estás trayendo a este mundo. Padre, te agradecemos este tiempo que nos has permitido estudiar este salmo y te pedimos que nos prepares también nuestro corazón para el que vamos a ver la próxima semana. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.
había un lugar donde tenían un letrero que se decía: pasen a ver a la bestia más peligrosa del mundo. Cuando pasaba la gente, después de andar por este lugar, salían todos muy enojados, muy fastidiados. Y la razón era porque entraban a un cuarto oscuro en donde lo único que había era un espejo donde se reflejaba la cara de la persona. Y dice: usted es el ser más peligroso del mundo. Porque durante años han visto la manera de destruir a los demás seres que viven en este planeta. Y no solo eso, sino que también ahora ya tienen la capacidad para en unos pocos minutos destruir al resto de sus conseres humanos, al resto de la raza humana. Y esto describe precisamente la corrupción que hay en el hombre y que nos dice claramente las Escrituras. A menos que el hombre se convierta a Cristo por la gracia de Dios, puede ser un ser diferente que traerá gran bendición. Espero que tú valores lo que ahora Dios ha hecho en ti como un hijo de Dios. Y si tú aún lo conoces, espero que medites en esto y decidas rendir tu voluntad al Señor. Que Dios los bendiga. Felicidades a todas las mamás y primero Dios, nos vemos el próximo domingo.